Caminan entre nosotros, con sus oscuros secretos enterrados en lo más profundo. Sin embargo, los susurros de sus crímenes cometidos hace años aún resuenan. ¿Quién habría creído que Elmer Henley, inducido a atraer a chicos jóvenes para su amigo asesino, Corll, acabaría algún día de cumplir su condena de 50 años? ¿O Warren, el asesino homófobo que podrá salir en libertad en abril de 2024? No olvidemos a Maudsley, que cegó vidas dentro y fuera de la cárcel y rogó que le quitaran la suya. ¿Qué consiguió? Un hogar especial para él, mientras ostentaba el récord de ser el preso británico que más tiempo ha estado en la cárcel. Estos son los asesinos en serie que han sobrevivido a sus condenas, desde las más cortas a las más largas, a pesar de no merecer la libertad en un mundo que intentaron destruir. Patrick David Mackay, 48 años. El reino del terror de David Mackay, en la década de 1970, le granjeó una notoria reputación como uno de los asesinos en serie más infames de Inglaterra. Nacido el 25 de septiembre de 1952 en un hogar plagado de malos tratos y alcoholismo, los primeros años de Mackay fueron un crisol de violencia que moldeó sus futuras acciones. Las frecuentes palizas que le propinaba su padre alcohólico le dejaron profundas cicatrices psicológicas que contribuyeron a su comportamiento problemático y a que a los 15 años le diagnosticaran tendencias psicopáticas. Tras su salida del hospital psiquiátrico, la propensión de Mackay a la violencia encontró una salida en las calles de Chelsea y Knightsbridge, en Londres. Los barrios ricos se convirtieron en el coto de caza de una serie de crímenes dirigidos contra mujeres ancianas. Mackay entraba en sus casas con sus encantos para robarlas y, en algunos casos, asesinarlas brutalmente. Uno de sus actos más atroces ocurrió el 14 de febrero de 1974, cuando atacó a Isabella Griffith, de 84 años, en su casa de Chelsea. El despiadado ataque de Mackay dejó a Griffith estrangulada, apuñalada y sin vida. A pesar de la gravedad del crimen, en un principio la policía no pudo relacionar a Mackay con el asesinato, lo que le permitió continuar con su racha de violencia. 13 meses después, Mackay volvió a atacar. Esta vez, su víctima fue otra anciana llamada Adele Price. Fingiendo que pedía agua, Mackay entró en su casa y cometió un horrible asesinato. No satisfecho con sus víctimas civiles, Mackay también atacó a un sacerdote, el padre Anthony Crean, a quien mató en un ataque enloquecido, dejando el cuerpo mutilado del sacerdote en una bañera llena de sangre. La detención final de Mackay se produjo después de que un agente de policía recordara un incidente anterior en el que habían estado implicados Mackay y un sacerdote, lo que llevó a la coincidencia de huellas dactilares en las escenas de los asesinatos. Tras su detención, Mackay confesó los asesinatos y, sorprendentemente, afirmó haber asesinado a otras 8 personas. Sin embargo, más tarde se retractó de estas confesiones adicionales. En 1975, Mackay fue juzgado y condenado por 3 cargos de homicidio involuntario. Fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 20 años. Tras cumplir 48 años entre rejas, a Mackay se le ha denegado repetidamente la libertad condicional. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, se le concedió permiso para trasladarse a una prisión de régimen abierto con privilegios de excarcelación diurna. Más recientemente, Mackay fue visto en público con una nueva identidad, David Groves, lo que ha hecho que quienes conocen su pasado duerman con un ojo abierto. Aunque muchos recordarán que Mackay fue un asesino frío y calculador que dejó un rastro de sangre y lágrimas a su paso, nuestro próximo asesino en serie, Elmer Wayne Henley Jr., fue él mismo una víctima. Fue víctima de las circunstancias y de un encuentro desafortunado, pero tuvo un final desagradable. Elmer Wayne Henley Jr., 50 años. La vida de Elmer Wayne Henley Jr. dio un giro desastroso en 1971, cuando se enredó con Dean Corll, uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos. Henley, que había sufrido una infancia marcada por la violencia y los abusos, se encontró en las garras de un hombre que cambiaría el curso de su vida para siempre. A diferencia de otras víctimas de Corll, Henley no fue asesinado, sino que se convirtió en cómplice de una serie de perversos crímenes que conmocionarían al país. Corll pagaba a Henley $200 por cada chico que atraía a su apartamento. Llevado por la desesperación económica, Henley aceptó el trato, convirtiéndose sin saberlo en cómplice de las retorcidas actividades de Corll. Con el tiempo, Henley ayudó a Corll en el secuestro y asesinato de más de 2 docenas de chicos, incluidos algunos conocidos del propio Henley. Las víctimas eran llevadas al apartamento de Corll bajo falsos pretextos, donde encontraban su trágico destino. La implicación de Henley fue en aumento a medida que facilitaba la matanza de Corll, que duró hasta 1973. El punto de inflexión se produjo el 8 de agosto de 1973, cuando Henley llevó a 2 amigos, Tim Curley y Rhonda Williams, a casa de Corll.
La intención de Coral de hacerles daño desencadenó una respuesta en Henley, que ya no podía quedarse de brazos cruzados viendo sufrir a sus amigos. En un momento de lucidez y desafío, Henley disparó y mató a Coral, poniendo fin a la cadena de asesinatos. Tras la muerte de Coral, Henley llamó a las autoridades y confesó su participación en los asesinatos. Fue acusado de 6 cargos de asesinato, pero el asesinato de Coral fue declarado en defensa propia. Henley fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Desde entonces, Henley ha expresado arrepentimiento por sus actos y ha afirmado haberse reformado. A pesar de ello, sigue encarcelado, habiendo cumplido casi 50 años de su condena. Podrá optar a la libertad condicional en 2025, pero la probabilidad de que salga en libertad es incierta. Sin duda, la historia de Henley es un frío retrato del poder de la manipulación y de cómo, si no se controla, puede conducir a la violencia y a la pérdida de la inocencia. Por desgracia, ser víctima del destino no exime al legado de Henley de quedar entrelazado para siempre con el recuerdo de los asesinatos en masa de Houston y las vidas trágicamente truncadas. A continuación, tenemos a 2 hermanos, Larry y Danny Raines, cuyas trayectorias vitales separadas les llevaron a recorrer el mismo camino de maldad y asesinato. Larry y Danny Raines, 59 y 47 años. Los hermanos Raines, Larry y Danny, presentan un caso único y escalofriante en la historia del crimen estadounidense, ya que cada uno por separado se convirtió en un asesino en serie a través de incidentes no relacionados. Su historia revela el retorcido relato de 2 hermanos cuyas vidas se desviaron por caminos paralelos de oscuridad y asesinato. Nacidos en Kalamazoo, Michigan, Larry y Danny Raines, al igual que los 2 primeros asesinos en serie de esta lista, tenían sus orígenes. La estricta y a menudo violenta disciplina de su padre ensombreció su infancia, fomentando un ambiente de miedo y agresividad. Todo esto empeoró cuando abandonó a sus hijos en 1954. Larry Raines, el menor de los 2, conoció a una vecina de 23 años llamada Sue cuando solo tenía 13. Con los años, se convirtió en la figura paterna sustituta de sus 3 hijos, y su relación acabó convirtiéndose en íntima. Esta compleja situación, unida a la influencia del alcohol que asolaba a su familia, preparó el terreno para el descenso de Larry a la delincuencia. En 1964, Larry, entonces un adolescente, cometió su primer asesinato conocido. Haciéndose pasar por autoestopista, mató a un profesor de escuela llamado Gary Smock durante un viaje en coche. Las confesiones posteriores de Larry revelaron otros asesinatos cometidos durante robos. Una evaluación psiquiátrica lo consideró demente, como consecuencia del trauma psicológico infligido por su padre. Larry fue declarado culpable del asesinato de Smock y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A menudo descrito como un psicópata a sangre fría, Larry permaneció encarcelado hasta su muerte el 12 de noviembre de 2023. Mientras tanto, Danny Raines, el hermano mayor, se enfrentaba a sus propios demonios personales. Tras la condena de Larry, la vida de Danny se descontroló, marcada por frecuentes discusiones con su esposa y un comportamiento sexual cada vez más desviado. Sus actividades delictivas le llevaron a la cárcel en 1969 tras un intento de agresión a Dorothy King. Tras su puesta en libertad, Danny estableció un vínculo con un adolescente problemático llamado Brent Eugene Koster. Juntos, emprendieron un oscuro viaje que culminó con la violación y asesinato de 2 niñas, Linda Clark y Claudia Bidstrup, en 1972. Para ocultar sus crímenes, incendiaron su coche y secuestraron a otra chica, Pamela Fairow, a la que también asesinaron. Durante el juicio de Danny, Koster actuó como testigo clave de la acusación, confesando sus crímenes conjuntos. El 9 de agosto de 1973, Danny fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasó 50 años en prisión antes de fallecer el 29 de enero de 2022. Aunque el reino del terror de los hermanos Raines duró poco, Danny consiguió transmitir su sed de sangre a Brent Koster, de 15 años, alterando su vida para siempre. Brent Eugene Koster, 48 años. La historia de Brent Eugene Koster es un relato terrible de cómo una vida joven puede dar un giro hacia una oscuridad impensable. A los 15 años, Koster se convirtió en uno de los asesinos en serie más jóvenes de Estados Unidos, y su juventud encubrió la gravedad de sus crímenes. Su madre luchaba contra la esquizofrenia paranoide y su padre estaba perdido por el alcoholismo, lo que creó un entorno inquietante que daría forma a la problemática trayectoria de Koster. En 1972, Koster tomó la decisión de huir de su caótico hogar. El destino le llevó a cruzarse con Danny Raines, cuya novia era la madre de un amigo de Koster.
Ranes, reconociendo la vulnerabilidad y el potencial del impresionable Koster, lo tomó bajo su protección. Juntos, se embarcaron en una espeluznante matanza que se cobró la vida de 3 mujeres inocentes y sumió a la comunidad en un profundo estado de dolor y terror. Como parte de un acuerdo con la fiscalía, Koster testificó contra Ranes, revelando el alcance de sus crímenes. El 21 de julio de 1975, Koster fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Entre rejas, Koster trató de redimirse, sumergiéndose en programas de rehabilitación de delincuentes sexuales e incluso licenciándose en Derecho. Su comportamiento ejemplar como preso y sus esfuerzos por reformarse impresionaron a los funcionarios de prisiones, a pesar de los numerosos rechazos de sus solicitudes de libertad condicional. Sin embargo, en septiembre de 2020, se produjo un giro significativo en los acontecimientos. Tras demostrar un profundo remordimiento por sus acciones pasadas y teniendo en cuenta su juventud en el momento de cometer los delitos, se concedió a Koster la solicitud de libertad condicional. En la vista, reconoció que merecía la cadena perpetua, pero suplicó una oportunidad para contribuir positivamente a la sociedad. La eventual puesta en libertad de Koster en enero de 2021, tras cumplir 48 años de condena, estaba sujeta a estrictos requisitos. Tuvo que completar un programa de reinserción, permanecer en libertad condicional durante unos 4 años y registrarse como delincuente sexual. Su camino hacia la rehabilitación y la redención continúa, y su liberación total de la condena está prevista para el 21 de enero de 2025. El caso de Brent Eugene Koster plantea cuestiones complejas sobre la capacidad de cambio y el potencial de redención. Su puesta en libertad ha sido fuente de polémica, especialmente entre las familias de las víctimas. Sin embargo, el apoyo del supervisor jurídico de la prisión y de un voluntario pone de relieve la creencia en su auténtico remordimiento y en su transformación de adolescente descarriado a adulto responsable. La historia de redención de Koster demuestra más que nada que el cambio siempre es posible, al tiempo que pone de relieve el poder del espíritu humano para superar un pasado oscuro, especialmente cuando se tiene en cuenta la rehabilitación. ¿Ha tenido suficiente? No lo creo. Ahora exploremos el curioso caso de Warren Harris, un hombre sin rostro, pero que sabemos que enloqueció por el odio a los homosexuales. Este asesino se lanzó a una sangrienta matanza que dejó a la comunidad aterrorizada. Warren Harris, 46 años. Este fue el asesino en serie cuyo nombre causó escalofríos a los residentes de Nueva Orleans a finales de la década de 1970. Conocido como el tristemente célebre apuñalador del barrio francés, la racha de terror de Harris dejó una huella imborrable en la historia de la ciudad, atacando a hombres homosexuales de mediana edad y dejando un rastro de brutalidad a su paso. Del 14 de febrero al 7 de abril de 1977, Harris desató su furia en un radio de 20 manzanas del barrio francés, un vibrante local conocido por sus clubes de striptease y bares de jazz. Sus víctimas, Ernest Pominer, Robert Gary, James McClure, Jack Saville y Alden Delano, fueron brutalmente atacadas y sus vidas truncadas. El reino del terror llegó a un abrupto final el 13 de abril de 1977, cuando Harris fue detenido mientras intentaba otro robo violento. Las autoridades estaban desesperadas por comprender qué podía llevar a un adolescente a cometer actos tan terribles. En sus confesiones, Harris reveló un odio profundamente arraigado hacia las personas homosexuales, un asco que alimentó su brutal juerga. El juicio de Harris en octubre de 1977 fue rápido y el resultado se veía venir. Al final, fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato y condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas. Muchos creyeron que pasaría el resto de sus días entre rejas. Durante más de 46 años, Harris estuvo encarcelado en la penitenciaría estatal de Luisiana. Sin embargo, en un sorprendente giro del destino, Harris pudo optar a la libertad condicional en 2017 tras la aprobación de una ley de Luisiana que permitía a los menores condenados a cadena perpetua optar a la libertad condicional tras cumplir 25 años. La eventual liberación de Harris en abril de 2024 fue recibida con críticas generalizadas por parte del público, y muchos cuestionaron la lógica de liberar a un odiador confeso de los homosexuales en un mundo que se ha vuelto más tolerante con las personas queer. Cómo se adapte a este nuevo mundo ha creado un debate salvaje que tiene a todo el mundo observando en silencio, pero con miedo al peor desenlace posible. Pero si pensabas que el caso de Harris era extraño, entonces la historia de Howard Unruh y la matanza sin sentido que dejó más de una docena de muertos durante un paseo de 12 minutos te dejará completamente en shock. Howard Unruh, 60 años. El nombre de Howard Unruh
ha quedado grabado en la historia como uno de los primeros asesinos en serie documentados en Estados Unidos. Su matanza, conocida como el Paseo de la Muerte, tuvo lugar el 6 de septiembre de 1949 en Camden, Nueva Jersey. En 12 minutos, Unruh transformó un vecindario en un escenario de carnicería, cobrándose la vida de 13 personas e hiriendo a otras 4. Como muchos de los asesinos de nuestra lista, el descenso de Unruh a las cámaras del infierno se había hecho esperar. Sus primeros años de vida mostraron indicios del comportamiento perturbado que más tarde se manifestaría de forma tan trágica. Tras servir en la Segunda Guerra Mundial, Unruh documentó minuciosamente a todos los soldados alemanes que mataba, lo que reveló su naturaleza obsesiva y metódica. A su regreso a la vida civil, la incapacidad de Unruh para adaptarse le llevó a una obsesiva fijación por los desaires y agravios percibidos, por pequeños que fueran. El catalizador de su matanza fue aparentemente trivial, una discusión sobre una puerta entre su jardín y sus vecinos, los Cohen. Esta disputa encendió la rabia contenida de Unruh y su deseo de venganza. Su primera víctima fue un zapatero local, al que mató a tiros sin dudarlo. A continuación, Unruh se dirigió a una barbería, donde mató a un niño y al barbero. Su juerga violenta continuó al otro lado de la calle, en una taberna, y después en la farmacia local, donde se encontró con los Cohen. Dentro de la farmacia, la ira de Unruh se desató sobre Rose Cohen, que estaba escondida en un armario, y su suegra, Minnie, que intentó llamar a la policía. Ambas mujeres fueron tiroteadas, al igual que Maurice Cohen, que intentó escapar. La violencia de Unruh no acabó ahí. Disparó a los coches que pasaban, matando a sus ocupantes, e incluso mató a la mujer de un sastre, y por error, a un niño, al que creyó una sombra. Al final de su alboroto, Unruh había matado a 13 personas, y uno de los heridos sucumbió a sus heridas más tarde. Cuando llegó la policía, Unruh se rindió sin oponer resistencia, confesando sus crímenes y aceptando toda la responsabilidad por los tiroteos. A pesar de la gravedad de sus actos, Unruh nunca fue juzgado por el tiroteo masivo. Fue declarado criminalmente demente y pasó el resto de su vida en el hospital psiquiátrico de Trenton. El caso de Unruh sigue siendo uno de los casos más largos de encarcelamiento de un asesino en serie en la historia de Estados Unidos. Murió en 2009, tras haber pasado más de 60 años bajo custodia psiquiátrica. Para muchos, su historia pone de relieve la importancia del tiempo y lo mucho que pueden cambiar las cosas en un momento dado. En 12 largos minutos, la crisis mental de un hombre dejó a una comunidad marcada para siempre por los acontecimientos de aquel fatídico día de septiembre. Y lo que es más importante, la historia de Unruh llama la atención sobre la importancia de las prácticas de salud mental, especialmente para el personal militar y los supervivientes de guerra. Las cosas se ponen aún más oscuras con el siguiente asesino en serie de nuestra lista. Edmund Kemper mató a 3 miembros de su familia antes de cumplir los 25 años y adquirió notoriedad por comerse la carne de algunas de sus víctimas. Edmund Kemper, 50 años. Kemper fue criado en un hogar por una madre maltratadora que padecía una enfermedad mental. Esta exposición temprana a la violencia y la inestabilidad sembró en él las semillas de la psicopatía. De niño, Kemper mostraba comportamientos perturbadores, como torturar animales y albergar fantasías violentas, que fueron los primeros indicios del horror que estaba por llegar. A los 15 años, el oscuro camino de Kemper dio un giro espeluznante cuando asesinó a sus abuelos en su granja. Este acto de violencia provocó su detención y posterior ingreso en un hospital psiquiátrico. A pesar de la gravedad de sus actos, Kemper logró convencer a los profesionales médicos de su rehabilitación, lo que dio como resultado el sellado de su expediente juvenil y su puesta en libertad al cuidado de su madre en Santa Cruz, California. Sin embargo, la calma duró poco. De mayo de 1972 a febrero de 1973, Kemper se embarcó en una oleada de asesinatos que le valdría el célebre apodo de «el asesino colegial». Sus víctimas eran jóvenes universitarias que hacían autostop. Al ofrecerles un aventón, tenía la ventaja de llevarlas a zonas apartadas, donde acababa con sus vidas de las formas más brutales imaginables. Los métodos de Kemper para matar variaban, incluían apuñalar, disparar y asfixiar. Tras los asesinatos, llevaba los cuerpos a su apartamento, donde practicaba la necrofilia y el canibalismo antes de desmembrarlos. El clímax de los atroces crímenes de Kemper se produjo con el asesinato de su propia madre y la mejor amiga de esta. En un retorcido acto de finalidad, tras acabar con sus vidas, Kemper llamó a la policía y confesó todos sus crímenes, sin mostrar remordimiento alguno por sus actos. Durante su juicio en 1973, Kemper fue declarado cuerdo y culpable. A pesar de su petición de la pena de muerte, que no estaba disponible en California en ese momento,
Fue condenado a 8 cadenas perpetuas concurrentes el 8 de noviembre de 1973. Kemper ha estado encarcelado en el Centro Médico de California en Vacaville durante más de 50 años. Se le ha denegado la libertad condicional en múltiples ocasiones y no ha expresado ningún interés en ser puesto en libertad. A día de hoy, Kemper es uno de los pocos asesinos en serie que han sobrevivido a sus penas de prisión, y su existencia es un dolor constante para las familias de sus víctimas, y también un recordatorio de la profundidad de la depravación humana que puede residir en una persona. Ahora, preparen su mente para adentrarnos en un reino mucho más oscuro, protagonizado por el malvado Juan Corona, un hombre al que se le atribuye el asesinato de al menos 25 personas sin motivo alguno. Juan Corona, 48 años. En 1971, este contratista laboral mexicano-estadounidense conmocionó al mundo al ser condenado por los brutales asesinatos de 25 trabajadores agrícolas en California. Conocido como el asesino del machete, sus crímenes fueron tan espantosos que dejaron una huella permanente en la comunidad y en la conciencia de la nación. Corona, que se había trasladado a Estados Unidos en 1950, aparentaba ser un padre de familia corriente, pero albergaba un oscuro y violento secreto tras el papel que representaba a la vista de todos. El descenso de Corona a la infamia comenzó cuando se descubrieron los cadáveres de trabajadores agrícolas varones, enterrados en los huertos de melocotoneros de California. Este descubrimiento puso en marcha una amplia investigación que acabó conduciendo a las autoridades hasta Corona. Se encontraron pruebas incriminatorias que le relacionaban con los asesinatos, y a pesar de sus alegaciones de demencia y declaraciones de inocencia, las pruebas en su contra eran abrumadoras. En el juicio, Corona fue condenado por 25 cargos de asesinato en primer grado. El jurado no tuvo en cuenta su defensa por demencia y fue condenado a cadena perpetua en la prisión estatal de Corcoran, con posibilidad de libertad condicional a los 25 años. Con el paso de los años, la demencia empezó a mermar la memoria y las capacidades cognitivas de Corona, pero el recuerdo de sus malvados actos perduró en la mente de los afectados por sus crímenes. Al final, Corona pasó 48 años entre rejas, pero el legado de sus crímenes siguió siendo potente e inquietante. En 2019, Corona falleció, dejando tras de sí un legado como uno de los asesinos en serie más notorios que sobrevivió a una larga condena. A pesar de su muerte, Juan Corona sigue siendo un símbolo de las profundidades del mal que existen en nuestro mundo y cómo aparentemente es llevado a cabo por las figuras más desprevenidas. Las acciones de Corona no solo acabaron con la vida de 25 personas, sino que dejaron a toda una comunidad destrozada por las consecuencias de su brutalidad. A continuación, tenemos a un asesino tan suave que fue apodado Ángel. Carlos Eduardo Robledo Puig, 52 años. Carlos Eduardo Robledo Puig, también conocido como el Ángel de la Muerte, constituye una anomalía en los anales del crimen. Nacido en el seno de una familia acomodada de Argentina, Robledo Puig desafiaba el perfil típico del asesino en serie por su juventud, inteligencia y encanto. Sin embargo, bajo su apariencia se escondía un asesino a sangre fría que a principios de los años 70 se embarcó en una oleada de asesinatos que se cobró la vida de 11 personas en tan solo 11 meses. A la tierna edad de 19 años, Robledo Puig y su amigo de la infancia, Jorge Antonio Ibáñez, cometieron su primer asesinato. En mayo de 1971 entraron en una tienda de piezas de Mercedes-Benz. Allí se encontraron con una pareja que dormía con su hijo recién nacido. Robledo Puig disparó mortalmente al marido, hirió brutalmente a la mujer y cometió una agresión sexual. Días después, el dúo robó en un club nocturno, donde Robledo Puig mató a 2 guardias de seguridad que estaban durmiendo en el trabajo. Sus actividades delictivas continuaron con una serie de robos y asesinatos, incluido el homicidio del vigilante de un supermercado y el secuestro y asesinato de una mujer a la que recogieron en una carretera. La asociación terminó abruptamente cuando Ibáñez murió en un accidente de coche, en circunstancias misteriosas, con rumores que sugerían que Robledo Puig podría haber orquestado su muerte. Sin inmutarse, Robledo Puig encontró un nuevo cómplice en Héctor Somoza. Juntos, continuaron la juerga hasta un error fatal el 3 de febrero de 1972, cuando Robledo Puig mató accidentalmente a Somoza durante un allanamiento. En un intento de ocultar su identidad, Robledo Puig quemó la cara de Somoza con un soplete, pero pasó por alto el carné de identidad que llevaba en el bolsillo. Este descuido hizo que la policía capturara a Robledo Puig pocos días después. El día que cumplió 20 años, fue juzgado y condenado a cadena perpetua por sus crímenes, que incluían 11 asesinatos, 17 robos, un intento de asesinato y varios delitos sexuales. A sus 72 años, Robledo Puig lleva más de 50 en prisión,
lo que le convierte en uno de los presos más antiguos de Sudamérica. A lo largo de su encarcelamiento, ha solicitado la revisión de su condena o la ejecución por inyección letal, pero ambas le han sido denegadas, ya que en Argentina no existe la pena de muerte. Robledo Puch echa por tierra los estereotipos sobre la apariencia externa de los asesinos en serie, demostrando que la capacidad para el mal también puede existir dentro de un individuo aparentemente normal. Su apodo, el Ángel de la Muerte, ha dejado una huella imborrable en la historia del crimen en Argentina. Otro caníbal de renombre, cuya sed de sangre y asesinato no podía detenerse, era Robert Maudsley. Incluso dentro de los muros de la prisión, desató el terror como nunca antes se había visto. Robert Maudsley, 50 años. La vida de Robert Maudsley parece una novela trágica, llena de capítulos de abusos, violencia y, en última instancia, asesinato. De niño fue internado en un orfanato católico, pero sus padres lo reclamaron a los 8. Desgraciadamente, lo que debería haber sido un feliz reencuentro se convirtió en una pesadilla, ya que Maudsley fue sometido durante años a violentos abusos. A los 16 años huyó de su problemática vida familiar, solo para verse atrapado en un ciclo de abuso de drogas y prostitución. Fue durante este periodo cuando Maudsley cometió su primer asesinato. A su víctima, John Farrell, le mostró fotos de menores de los que Maudsley afirmaba haber abusado sexualmente antes de estrangularlo hasta la muerte. La brutalidad del asesinato llevó a la policía a apodar a Maudsley Azul, en referencia a la decoloración del rostro de Farrell. Por este crimen, Maudsley fue condenado a cadena perpetua, con la recomendación de que nunca saliera en libertad. Sin embargo, el encarcelamiento no frenó las tendencias violentas de Maudsley. En 1977, mientras estaba recluido en el hospital Broadmoor, él y otro recluso, David Cheeseman, tomaron como rehén a un tercer recluso, torturándolo durante 9 horas antes de que los guardias pudieran intervenir. La víctima, un pederasta convicto, fue hallada muerta. A continuación, Maudsley fue trasladado a la prisión de Wakefield, un centro de máxima seguridad, donde siguieron manifestándose sus impulsos asesinos. El 29 de julio de 1978, Maudsley estranguló y apuñaló a otro recluso, Salney Darwood, y escondió su cuerpo debajo de una cama. A continuación buscó a su siguiente víctima, Bill Roberts, que había sido condenado por agresión sexual. Maudsley acabó brutalmente con la vida de Roberts e informó tranquilamente de sus actos a un guardia de la prisión, afirmando que habría 2 menos para cenar esta noche. Considerado demasiado peligroso para la población reclusa general, los funcionarios construyeron para Maudsley una celda de cristal especial, parecida a un ataúd, en las entrañas de la prisión de Wakefield. La celda, ligeramente más grande que la media, con una cama de hormigón y ventanas a prueba de balas, se convirtió en el mundo de Maudsley. Recibía sus comidas a través de una ranura y a menudo era escoltado por varios guardias cada vez que salía de la celda. En 2000, Maudsley solicitó el derecho a poner fin a su vida, pidiendo una cápsula de cianuro para resolver el problema de Robert Maudsley. Su petición fue denegada y a día de hoy permanece en régimen de aislamiento. Encarcelado hace más de 50 años, Maudsley ostenta el título de preso británico que más tiempo ha permanecido en prisión y recientemente ha batido el récord mundial de mayor tiempo continuado en régimen de aislamiento. Durante su estancia en prisión, Maudsley se ganó el apelativo de el verdadero Hannibal Lecter o Hannibal el caníbal y juró volver a matar si algún día es puesto en libertad. La siguiente historia demuestra que el mal también puede encontrar un lugar en los corazones y las manitas de los niños. Exploremos el oscuro mundo de Jesse Pomeroy y sus increíbles crímenes que conmocionaron a Estados Unidos. Jesse Pomeroy, 50 años. Jesse, que nació con una característica película de color blanco lechoso sobre el ojo derecho, llegaría a ser conocido como uno de los asesinos en serie de niños más malévolos de la historia de Estados Unidos. Sus crímenes en la década de 1870, que comenzaron a la temprana edad de 11 años, conmovieron a la nación y dejaron una huella permanente en la historia del crimen en Estados Unidos. La educación de Pomeroy en Charlestown, Massachusetts, se vio empañada por los graves abusos de su padre, que le pegaba y le encerraba en un armario, fomentando en el niño una retorcida fascinación por la violencia y la tortura. Entre 1871 y 1872, Pomeroy persiguió a 8 niños y los llevó a zonas aisladas para que vivieran sus brutales fantasías. Sometió a sus víctimas a salvajes palizas, apuñalamientos y mutilaciones, dejándoles cicatrices físicas y emocionales de por vida. Su reinado del terror se detuvo temporalmente cuando fue capturado y enviado a un reformatorio, pero, sorprendentemente, fue puesto en libertad al cabo de solo 18 meses. A su regreso a la sociedad, Pomeroy se trasladó a South Boston con su madre y su hermano,
donde reanudó sus siniestras depredaciones. En marzo de 1874, asesinó a Katie Curran, de 10 años, después de que ésta visitara la tienda de ropa de su madre. Pomeroy la degolló y ocultó su cuerpo en el sótano. Un mes más tarde, secuestró y mató brutalmente a Horace Millen, de 4 años, casi decapitándolo antes de arrojarlo a un pozo en las playas de South Boston. El descubrimiento del cadáver de Millen lo hicieron 2 hermanos, George y James Power, que habían ido a la playa en busca de almejas. Durante su viaje, tropezaron con una escena de horror que les perseguiría el resto de sus vidas. Pomeroy fue capturado rápidamente por la policía, a la que confesó ambos asesinatos e incluso les condujo hasta el cuerpo oculto de Curran. Juzgado como adulto, a pesar de su corta edad, Pomeroy fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Inicialmente condenado a morir en la horca, el gobernador le conmutó la pena por cadena perpetua. Pomeroy fue confinado en régimen de aislamiento, donde pasaba los días leyendo, escribiendo su autobiografía y apelando repetidamente a su liberación. Sin duda, Jesse Pomeroy fue producto de una mala crianza, y su historia demuestra que el mal puede manifestarse a una edad temprana. Como consecuencia de sus terribles crímenes, pasó 50 años en prisión antes de su muerte, lo que le convirtió en uno de los presos que más tiempo ha pasado en la cárcel en Estados Unidos. Con esto, cerramos los oscuros capítulos de esta historia criminal, al tiempo que recordamos que cualquiera es capaz de hacer el mal. No olvides hacer clic en la tarjeta de la pantalla para ver más contenidos como este.